La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Resulta interesante este salmo, como todos los demás, como todo lo que tiene la palabra de Dios, porque cuántas ocasiones cuando leemos las Escrituras o cuando escuchamos lo que alguien nos dice en relación con Dios, su misericordia, su amor, su bondad, su paciencia, no podemos menos que mirar nuestro propio entorno, nuestros problemas, las situaciones difíciles por las cuales atravesamos. En muchas ocasiones se presenta la duda, a otros sí, pero ¿a mí? Hemos pedido, hemos rogado, hemos buscado y no vemos respuesta. Y claro que la reflexión de inmediato viene hacia nosotros mismos. ¿Debo tener la culpa? Sin duda soy yo. En un sentido es cierto. En otro, no necesariamente. Todo depende de cómo lo enfoquemos. Si hay algo que un padre o una madre desean para sus hijos, es que lleguen a la madurez total y a la fuerza suficiente para saber cómo y de qué manera pueden manejar su vida y ser plenamente victoriosos. Nadie que sea normal desea para sus hijos otra cosa que no sea lo mejor, lo más amplio, lo más completo. Todos queremos verlos fuertes, completos, enteros en todos sentidos, capaces de resistir cualquier tipo de adversidad y de tener la victoria no solo sobre sí mismos, pero sobre las circunstancias, situaciones, los peligros que con tanta frecuencia rodean, sobre todo aquellos que todavía no han recorrido todo el tramo de la vida. Muchas veces los vemos luchar, batallar, como quisiéramos tomar su lugar, sufrir en lugar de ellos, padecer lo que padecen. Habiendo aprendido algunas victorias, quisiéramos poder lograrlas para ellos. No es fácil. Cada quien tiene que vivir su propia batalla y su propia lucha. El salmista David obviamente tenía muchas cosas que le urgía encontrar en su propio sendero, respuestas. Los salmos están llenos de estas preguntas, están llenos de esta expresión a veces de aflicción, y sin embargo cada vez que expresaba la aflicción o la duda, lo encontramos diciendo hacia el final, sí, pero Dios está de por medio y la confianza es Él. El proceso es ese. Al principio, la batalla, la duda, la lucha, definitivamente el miedo. Y en un breve análisis de algunas partes en este salmo, releeríamos algo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, pudiéramos hablar sobre el hecho de que Él es abrigo, que Él es altísimo, pero tengámonos un poco sobre la expresión de la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente. ¿Por qué la sombra? ¿Por qué exactamente esta expresión en relación con Dios, el Omnipotente, que en su original significa el Shaddai? ¿Quién es el Shaddai? Uno de los nombres de Dios. Es el nombre que significa el Dios que es como una madre que amamanta a los hijos. Pero también significa el que pone límites, el que pone algún tipo de cerco, el que pone, por así decirlo, un cuadrado en derredor de nosotros, a través del cual tenemos que recorrer las varias esquinas con las que algunos de nosotros somos familiares en la Escritura, las esquinas que nos llevan a aprender diferentes cosas. La pobreza, y no hablo de la pobreza material necesariamente, aun cuando también se presenta, pero hablo del otro tipo de pobreza. ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está mi fuerza? No tengo nada que ofrecerle a Dios, no tengo nada que valga la pena.
no tengo nada que pueda dar. Incluso cuando se trata de orar, a veces somos tan pobres. Llegamos con un profundo deseo de que Él nos escuche, pero somos demasiado pobres para creer que efectivamente la respuesta a nuestra oración en particular pudiera estar ahí. En ocasiones somos extremadamente pobres en la fuerza que necesitamos para vivir, incluso simplemente para vivir, o para poder luchar contra las situaciones que nos duelen, nos molestan. Y sin embargo, el Shaddai está ahí. El Shaddai que ha puesto los límites, y la invitación para nosotros es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su sombra, ¿por qué su sombra? Dice la palabra de Dios que en muchas ocasiones, cuando los apóstoles pasaban por la calle después que el Señor ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo, y había dejado poder para que ellos también caminaran con fortaleza, con poder para hacer milagros, la misma sombra de los apóstoles sanaba a la gente que ponían por las calles para que simplemente su sombra los sanara. Y si esto puede ser cierto de un ser humano, y obviamente lo era, con cuánta mayor razón lo es en relación con la sombra de Dios. ¿Qué es la sombra de Dios? Es aquello que nos protege del rigor, del calor de las aflicciones, no de las aflicciones en sí. Esas tienen que llegar porque son un maestro, definitivamente un maestro que luce en nuestra vida, pero sí del rigor de ellas. Cuando nos escondemos en Él, nos refugiamos en Él, como un niño cuando corre a los brazos de papá o mamá, porque algo le duele, se lastimó. Cuando el padre o la madre lo recogen en los brazos, lo abrazan, lo consuelan. Puede ser que siga habiendo dolor, lastimadura, pero duele menos, porque el refugio, el amparo, la seguridad del amor está ahí. Es ahí donde muchas veces perdemos el paso, cuando empezamos a dudar de alguna manera del amor completo del Señor nuestro Dios. Cuando sabemos que nos ama, pero a lo mejor debido a nuestras fallas pensamos, no tanto cuando se trata de mí. Podemos, sin embargo, habitar, vivir, permanecer al abrigo del Altísimo. Su abrigo es completo y el poder de la simple sombra del Omnipotente, el que pone los límites tanto para el dolor como para el placer, el que pone los límites a todo lo que sucede cuando pone los límites al mal, porque aun cuando el mal llega a nuestra vida, todo tiene límite, todo termina tarde o temprano, y termina de tal manera que podamos tener gozo, fuerza, una nueva fe, una nueva confianza, porque habremos cruzado el valle a veces de sombra de muerte. El Shaddai. Muchas ocasiones los límites que nos ponen no nos gustan, porque pueden ser límites a lo que quisiéramos hacer. Algunas ocasiones más allá de lo sensato. Muchas veces lo que quisiéramos hacer es algo que nos haría daño si Él lo permitiera. Pero el Shaddai está ahí para poner límites, para no dejarnos cruzar las líneas que pudieran dañarnos irremisiblemente. Estos límites no siempre los agradecemos. Triste cuando rompemos esos límites y brincamos al escalón siguiente, porque cuando son límites puestos por Dios siempre son buenos, y brincarlos puede llevarnos en descenso en lugar de que sea de otra manera. Pero morará bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai, el que siempre está de por medio, el que es como padre y madre que nos cuida, nos alimenta y nos bendice. Y luego se levanta con fuerza el salmista y dice: diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, yo confío en ti. La expresión del salmista, en este caso David, dice:
Diré yo a Jehová, diré yo. Con mucha frecuencia esperamos que sean otros los que hablen por nosotros, pero la comunicación directa con Él no tiene comparación con ninguna otra comunicación. Sí, por cierto, apreciamos el apoyo de otros que sienten y piensan con y como nosotros. Agradecemos el apoyo de aquellos en quienes necesitamos recargarnos, a pesar de que el brazo humano es débil, infiel muchas veces, débil siempre. Pero el brazo humano nos ayuda porque sentimos que nos entienden. Pero a través de la palabra de Dios encontramos siempre a Dios insistiendo en que hablemos con Él de manera directa, de manera personal. Hay tantos ejemplos en la Biblia sobre eso. Diré yo a Jehová. El nombre que utiliza es Jehová, que aun cuando es el nombre más utilizado en la palabra de Dios sobre el Señor Padre nuestro, por el significado que tiene, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, piadoso, misericordioso. Diré yo a Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Yo quiero, Señor, hablar contigo porque sé que me tienes la inmensa paciencia de esperar a que tu Espíritu haya trabajado dentro de mí todo lo que necesita ser hecho. Diré yo a Jehová, porque eres creador del cielo y de la tierra y sabes más que nadie la manera de sanar, de levantar, de transformar. Diré yo a Jehová, porque es omnisciente. Sabes todo lo que se relaciona conmigo, con los míos, con lo que me ayuda y con lo que no me ayuda. Diré yo a Jehová. Y la expresión del corazón para con Él dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. Hay por ahí un canto que luego cantamos, en ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, Señor. Pudiéramos ir añadiendo otras cosas. Tú eres mi alegría, etc. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti está mi vida. No solamente porque eres tú quien la cuida, la conserva, la bendice, sino porque tú eres la fuente de la vida misma. Cuando nos cogemos de Él, nos escondemos bajo sus alas. ¿Por qué razón menciona plumas aquí? Está un poco más abajo, es verdad, y estoy brincando un poco, aun cuando bien pudiéramos seguir hablando de Él como nuestra esperanza. Antes de llegar a las alas, ¿por qué no hablar un poco sobre el hecho de que es nuestro castillo? El lugar de refugio completo, pero no solo el lugar de refugio. Pero bueno, si fuéramos a hablar de los castillos, cuando había castillos y se usaban, siempre tenían suficientes almenas y pertrechos de guerra para defenderse de casi cualquier enemigo y casi cualquier sitio, en el sentido de sitiar. Y Él es nuestro castillo, no solamente como el refugio fuerte que Él es, pero porque Él tiene las armas necesarias para poder luchar Él en contra del enemigo al que nosotros no podemos derrotar, porque no sabemos cómo. Luego lo importante es no tener miedo y refugiarnos en Él con fuerza y esperar a que Él, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nos dé la adarga de que habla la Escritura y el escudo de la fe, con el cual podemos rechazar, no importa qué tipo de ataque. La fe es fuerte, la fe es valiente, la fe es definida. La fe no huye del problema, pero se enfrenta con la fuerza interior de aquel que sabe que el que está detrás de nosotros es más fuerte que cualquier otra cosa. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi Creador, mi Señor absoluto, el que puede crear en mí lo que no tengo, la fe que me falta, la paz que se ausenta, el gozo que me hace falta. Él puede crearlo en mí.
y Él te librará del lazo. Es interesante que la palabra lazo en este caso también signifique odio. Odio. Alguna vez hemos dicho, el odio tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión de lo muy pequeño que llamamos solo disgusto. Tiene la dimensión profunda del odio que destruye a cualquier precio. El odio lo encontramos a lo largo de todo el camino, no simplemente de personas, pero el que es constante, el odio del enemigo nuestro que hace lo posible por arrastrar, por destruir, por enlodar, por ensuciar, y si no puede hacer otra cosa, por hacernos dudar del amor y del poder de Dios, o hacernos huir de alguna manera. Y no es necesario, porque Él está ahí. El esfuerzo que Él hace, ¿por qué no llamarlo así? Porque Él se esfuerza en realidad a través de su amor y de su paciencia, por lograr de nosotros la fortaleza, la energía que necesitamos para vencer nuestros miedos. No hay por qué temer. Él está ahí. Habla un poco más abajo, donde mencionábamos hace un momento, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bueno, de las cosas que pudiéramos decir en relación con las plumas, posiblemente, solamente habríamos de mencionar una. ¿Para qué sirven las plumas que cubren las alas de los pájaros? Sin plumas no podrían volar. Sin plumas morirían de frío, o de calor, o de lo que fuera. Pero el Señor, el águila, que supo llevar a su pueblo a través del mar, sobre alas de águila, dice la Escritura, no solamente puede remontarnos con fe, con fuerza, con esperanza, y hacer dentro de nosotros su castillo, con todas las armas defensivas que necesitamos para seguir adelante, pero con sus plumas nos ayuda a remontar el vuelo por encima de las situaciones que nos angustian. Muchas veces mencionamos, es tan importante aprender a cantar. Cantar lo que debe cantarse, no las canciones de derrota, no las canciones de adulterio, no las canciones de engaño, de mentira o de falsedad. Esas canciones solamente hunden y ensucian. Hablo de las canciones que hablan del amor de Dios, de su fuerza, de la vida que Él puede dar. Cantaré a Jehová con todo mi corazón, porque en ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, Señor. Él es ciertamente la fuente de nuestra vida. Él extiende sus alas, Él extiende su sombra, Él es nuestro castillo, Él siempre está aquí.